Me llamo Joaquín Uranga, tengo 26 años, soy de Hondarribia, trabajo en una empresa de Irún, Amunarriz Mecanizados de la Madera. Hice un ciclo de formación profesional en el Instituto de Bidasoa y lo terminé hace 5 años. El ciclo que realicé, diseño en madera y mueble, consiste en la oficina técnica y luego trabajos manuales en el taller. Utilizábamos la madera natural o madera macizo y bueno, solíamos hacer réplicas de muebles a escala menor, y luego en la oficina y eso, pues la mayoría era la oficina técnica, el dibujo técnico, y la verdad es que me ha venido muy bien. Mis prácticas las realicé en una empresa llamada Bioc, que se sitúa en Irún. Al principio, pues las prácticas consistían en estar en la oficina y pues más o menos el mundo de la oficina técnica, pues el dibujar y eso, pero bueno, como andaban con mucho trabajo, pensaron que sería mejor que estuviese en el taller. Estuve en varias máquinas, centros de mecanizado, las canteadoras, las lijadoras, estuvieron muy bien las prácticas. Pues las prácticas me han ayudado mucho, ya que cuando estudié en el instituto utilizamos la madera maciza. En el mundo que trabajo yo ahora, pues bueno, se utiliza más la melamina o el DM, que son otros materiales, y en donde realicé las prácticas pues se utilizaba mucho ese material. Me ayudaron mucho pues a conocer el nuevo mundo laboral. Trabajo en una empresa llamada Amunarriz Mecanizados de la Madera. Mi trabajo consiste en programar y mandar información a las máquinas, y así los trabajadores del taller pues lo único que tienen que hacer es cargar los ficheros y la máquina les dice lo que tienen que hacer paso a paso. Los contenidos del ciclo formativo que he realizado, diseño en madera y mueble, pues me han servido de gran ayuda para conseguir el trabajo que tengo. Pienso que las mujeres también son capaces para trabajar en este mundo. Es difícil ver a las mujeres trabajar en el taller, pero yo creo que con las máquinas y eso que tenemos, pues hay que hacer poco esfuerzo físico, son capaces de poder trabajar. Recomiendo a todos los estudiantes del bachillerato que realicen cursos de formación profesional, ya que es el camino más eficaz y rápido para acceder al mundo laboral. El mejor camino al mundo laboral es la formación profesional. Él lo ha conseguido. Ahora tú tienes la palabra.